concluye la primera fase de nuestro 10º seminario internacional, que en esta ocasión llevó como tema principal el tema de corrupción y política, pesos sin contrapesos, esto en América Latina. Y bueno, estas discusiones nos llevaron a reflexionar sobre una serie de temas que me parece que son muy relevantes para la agenda de los meses que vienen. En primer término, se puso énfasis sobre el peligro que hay sobre los retrocesos democráticos en la región latinoamericana, no solamente en el caso de México, sino en otros países como Nicaragua, como El Salvador, en donde hemos visto que las libertades fundamentales pues, son amenazadas. Se hizo énfasis también en cómo la indiferencia sobre el tipo de régimen y sobre la existencia o no de una democracia pues permite que florezcan gobiernos de corte autoritario y que se hayan tomado decisiones como darle más presencia y más poder al ejército. Esto es muy evidente en el caso de México, en donde si bien es cierto se ha dicho que no se están reprimiendo en la calle libertades, pues me parece que debemos de aspirar a un Estado de Derecho que no se limite a que el militar no te reprima en la calle, sino que el Estado garantice derechos fundamentales. Entonces, en la conferencia magistral de inicio, el maestro Roberto Salcedo hizo un recuento de las líneas estratégicas que se han detonado desde la Secretaría de la Función Pública y el dilema que están enfrentando actualmente para establecer parámetros confiables de medición de la corrupción. Si bien es cierto que existen distintos instrumentos nacionales e internacionales que se fijan ya sea en las percepciones sobre distintos hechos de corrupción o distintas acciones de corrupción, también lo es que pues requerimos mejorar de estas mediciones, de estos instrumentos para aplicarlos en el contexto muy específico de México y precisar las líneas de acción de la Política Nacional Anticorrupción y del Programa Nacional de Combate a la Corrupción, la Impunidad y Mejora de la Gestión Pública que publicó en los primeros meses de esta administración la propia Secretaría de la Función Pública. En el segundo panel, fue un panel que les recomiendo mucho, de verdad que lo vean en línea en el portal de la red. Se habló de dinero y elecciones, los dilemas de la rendición de cuentas, en donde distintos actores de las instituciones electorales, de la academia y de la sociedad civil, pues enfatizaron sobre la compleja relación que hay entre el dinero y la política. Y bueno, algunas conclusiones a manera telegráfica de este panel. Uno, hablar de reforma electoral en un contexto en el cual hay asimetrías muy fuertes en las cámaras y en donde ha habido un embate a las instituciones electorales, representa un peligro. Si bien es cierto que nuestras instituciones electorales no son perfectas, también lo es que son indispensables para el funcionamiento de la democracia y para la garantía de procesos electorales justos, competitivos y con unas bases de certeza. También en este panel se dijo que, en segundo término, que el dinero no es lo único que marca el que gane o pierda una fuerza política. Hay otros elementos que están en juego y que centrar la exigencia por parte de la sociedad civil, de los actores políticos e inclusive de los estudios académicos exclusivamente en la parte de el dinero en la política, pues deja de lado todo lo que pasa con otras prácticas que fomentan opacidad en la gestión cotidiana de los recursos públicos y que impactan en los procesos electorales. Esto tiene que ver con el acceso a cargos públicos, por ejemplo, y eso tiene que ver también con la corrupción misma de la política y con la opacidad. Tercer elemento, hemos presenciado en los últimos meses
una serie de decisiones desafortunadas que tienen que ver, por ejemplo, con la concentración de compras públicas, con las adjudicaciones directas, con la falta de transparencia en las adquisiciones que se hacen con recursos públicos, y este brinco a la opacidad pues sin duda fortalece la propia corrupción política. Por lo tanto, pues hay toda una agenda para documentar este fenómeno y para evitar el retroceso en materia de acceso a la información. En cuarto lugar, algo que fue muy importante por parte de la doctora Flavia Freidenberg es que pues la evidencia apunta en que, a pesar de las modificaciones en materia de paridad y a pesar de las reglas establecidas, pues la cancha está inclinada. La cancha está inclinada tanto para las mujeres como por los partidos políticos. Y por lo tanto se debe de hacer, sin necesidad de pasar por una reforma electoral, pues una serie de modificaciones para lograr no solo el 3% del financiamiento para las candidaturas de mujeres, sino realmente establecer políticas transversales de género que logren pues emparejar esta cancha inclinada. También Jorge Javier Romero señaló sobre la complejidad de hacer nuevos partidos en México, sobre las deficiencias en el destino del financiamiento público, en la creación de estas nuevas fuerzas políticas que no se pueden lograr dada la serie de reglas que se necesitan, sin incurrir en prácticas clientelares, sin incurrir en prácticas de corte corporativista, lo cual excluye de la competencia electoral pues a nuevos liderazgos sociales. Entonces nos encontramos con el mismo sistema de partidos que, lejos de madurar y lejos de incluir, pues se encuentra en una especie de crisis de identidad. Se llegó a decir en algún momento, no está oxigenando bien, necesita una renovación y una forma de inclusión que logre hacer una intermediación de intereses más eficiente. Y bueno, son como las bases de las coordenadas que se sentaron, dejando con distintas opiniones la situación de si requerimos un INE más pequeño y no sobrecargado de facultades, o bien omitimos este debate por ahora hasta que se generen las condiciones de un debate más amplio, más incluyente y que realmente tenga como objetivo el fortalecimiento de las instituciones electorales y no la supresión de las mismas. Después de esta mesa hubo una discusión muy interesante sobre movimientos sociales en América Latina. Se trató el caso de la constituyente chilena, la cual pues ahorita está en una cuenta regresiva para encontrar resultados, y que sin duda presenta el enorme desafío de la inclusión de las voces que detonaron las movilizaciones del 19 y el cambio mismo del régimen político. Un régimen que debe ser pues más democrático, más incluyente y que logre establecer rutas de acción para los problemas más graves que está enfrentando Chile, como es la enorme desigualdad y la enorme deficiencia en la entrega de servicios públicos por parte del Estado. Durante muchos años se creyó que Chile era una especie de zona nórdica en América Latina por la afección que hay hacia la democracia, y en realidad lo que nos ha demostrado el proceso de la constituyente pues es el hartazgo social frente a una clase política y un modelo de partidos que no logra procesar las demandas de una sociedad que quiere pues justicia. También se trató el caso brasileño por parte de Adrián Gursa, una extraordinaria exposición sobre las nuevas formas de participación social en Brasil y las nuevas formas de representación política que no pasan por los partidos políticos convencionales, sino por consejos gestores, comités, una serie de formas de participación que inclusive han llegado a tener
los canales para el movimiento feminista, le llaman la colectiva, en donde quienes llegan a conquistar una posición de poder en los congresos locales, pues la novedad es que tienen o están generando mecanismos de inclusión de las propuestas de las bases que fortalecieron esa candidatura. Entonces esto rompe con el modelo tradicional en el cual pues hay una candidatura con una agenda, con un programa, se vota por esa candidatura y después el representante pues ejerce su mandato y muchas veces sin mucha conexión con las bases. Ahí mismo Marta Lamas hizo un recuento del movimiento feminista, Marea Verde, citando casos concretos y también mostrando la otra cara de este movimiento, cuando el movimiento conservador que no está a favor, por ejemplo, del derecho a decidir, pues frente a Marea Verde saca Marea Azul, ¿no? El pañuelo azul, frente al pañuelo verde, el pañuelo azul. Y entonces estas dinámicas, estos conflictos que han hecho muy difícil el reconocimiento normativo del derecho a decidir y el reconocimiento del derecho a la igualdad por parte de las mujeres, algo que esperemos empiece a transformarse desde sus raíces y sin duda la necesidad de generar condiciones para una vida libre de violencia, que es un problema que no solo enfrenta México, sino varios países de la región. Alberto Olvera hizo un recuento de la evolución de la sociedad civil mexicana, hablando de las últimas problemáticas y de la suerte de empantanamiento en el que se encuentra actualmente, no solo para tener una visibilidad pública, sino también para lograr una interlocución efectiva con el poder, vinculando este tránsito de la última década de la sociedad civil a un excesivo esfuerzo en la creación de normas e instituciones y una incapacidad para que estas normas e instituciones se transformen en dinámicas que logren pues limitar los excesos de poder, ¿no? En una especie de paradoja entre mayor visibilidad de la sociedad civil, pero mayor incapacidad para acotar la corrupción. Y bueno, finalmente Julio Sau hizo un encuadre de esta discusión, hablando de los puntos que unen los problemas de América Latina, en donde, si bien es cierto que cada país tiene sus especificidades, también lo es que hay convergencias en distintos momentos de la historia. Después de este panel, el día de hoy hubo una discusión muy clara, primero sobre la democracia social en América Latina, 3 intervenciones muy interesantes sobre las coordenadas que habría que tener un régimen que no es liberal, no es conservador, pero sí sienta las bases para la igualdad que requieren los países de la región latinoamericana. Sin duda, a pesar de los cambios que se han sufrido en la región, de algunos contrapesos que se han creado de instituciones, pues la gran ausencia es, por un lado, el Estado de Derecho y, por el otro, la corrupción y la desigualdad. Y la ausencia de un Estado de bienestar consolidado y eficiente. Después de esta mesa vino una discusión muy interesante sobre justicia transicional, en donde se hablaron de los casos de Colombia, de Brasil y de México, en donde detectamos cuáles han sido las propuestas comunes entre distintos países de la región tratando de resolver el acceso a la justicia, cuáles han sido las trabas normativas constitucionales y cuáles son los retos actuales para pues realmente lograr que todos los ciudadanos pues tengan acceso por igual a la ciudadanía, en donde me parece que la frase que resume este panel, esta discusión, es que para lograr ganarle al crimen organizado necesitamos un Estado organizado, el cual
pues no tenemos. Y bueno, finalmente se habló por parte de Paulo Rivero, de Oxfam, sobre la situación de captura en tiempos de pandemia y de cómo las élites políticas, económicas, en lugar de modificar algunos de sus comportamientos y de generar en los países mayor vigilancia a alguno de los abusos de poder, lo que tenemos es un recrudecimiento de estas desigualdades. Me parece que al cierre de esta primera fase del seminario, en donde estuvo muy presente, uno, el hecho de que esta discusión se dio en el marco de la FIL Guadalajara, en su sección FIL Pensamiento, y dos, que por primera vez tenemos, después de 1 año y medio de encierro, otra vez un evento semipresencial, pero que fue mayoritariamente presencial, pues nos permitió alertar sobre el embate que hay al Centro de Investigación y Docencia Económicas por parte del CONACYT y de instituciones afines, y bueno, la expresión de la solidaridad con esta comunidad y esta institución que vio nacer a la Red por la Rendición de Cuentas, y el refuerzo por luchar a favor de nuestras libertades, de la deliberación informada, de la libertad de cátedra y de la libertad de pensamiento. Muchas gracias.